Líquidos y electrolitos, segunda parte, hipernatremia. La importancia del tema radica en que un aumento del sodio en la sangre aumenta la mortalidad hasta en un 30%. La deshidratación favorece la viscosidad sanguínea, la trombosis y con ello la muerte. Definimos hipernatremia como el aumento del sodio sérico por arriba de 145. En pacientes adultos mayores aumenta el riesgo de morir en 1.2%. Los pacientes en UCI aumentan un 2% la probabilidad de muertes, pero si comparamos la mortalidad de la hipernatremia en comparación a los que no la tienen, aumenta un 40 a un 50% de posibilidades de morir. Corregir la hipernatremia en las primeras 24 horas es un predictor de mortalidad a 30 días. Por lo tanto, no corregir ni tan rápido ni tan lento los niveles séricos, por el riesgo tan alto que tiene, por un lado, de edema cerebral y por el otro, de mielolisis pontina. Dentro de los factores de riesgo de hipernatremia tenemos a todos los adultos mayores. Tener más de 85 años es un factor de riesgo importante. Generalmente tienen más de 4 enfermedades crónicas, por ejemplo, disminución del estado de alerta, un descontrol hiperglucémico, medicamentos, diuréticos osmóticos, laxantes como la lactulosa, una inmovilidad limitada y que no puedan tener libre acceso a líquidos y al sodio por medio de las comidas. El padecer algunas infecciones también es factor de riesgo debido a que medicamentos como vancomicina contienen en su vehículo altas concentraciones de sodio. Estar hospitalizados, tener soluciones hipertónicas, sondas de alimentación, nasogástricas, nasoenterales, gastrostomías o tener ventilación mecánica. Pacientes con desórdenes poliúricos subyacentes es un factor de riesgo. Y sí, la iatrogenia también es un factor de riesgo importante, por fortuna modificable. Aquí estriba otro argumento sobre la importancia de aprender a corregir los trastornos de los líquidos y electrolitos. Muchas veces preferimos las soluciones salinas temiendo a la hiperglucemia. Sin embargo, debemos de saber que para la hiperglucemia no hay tanto problema, ya que podemos indicar insulina con esquema. En cambio, la hipoglucemia es más peligrosa que la hiperglucemia. En cambio, aportes excesivos de sodio puede causar hiperviscosidad sanguínea, tromboembolia pulmonar y con ello la muerte. Existen 3 mecanismos para el desarrollo de la hipernatremia. El primero, la pérdida de agua no reemplazada. El segundo, pérdida de agua hacia las células. Tercero, sobrecarga de sodio. Es cierto que la hipernatremia persistente no ocurre en pacientes con estado de alerta, con mecanismos de sed intactos y con acceso libre al agua. Por lo tanto, las comorbilidades, los medicamentos, la hospitalización condicionarán a que se presente la hipernatremia en un paciente con un estado quirúrgico ya de por sí complicado. Aunque pueden existir condiciones especiales, para fines prácticos la pérdida de agua condiciona la presencia de hipernatremia y su gravedad. Por ejemplo, solo las pérdidas insensibles, que se refiere al agua que perdemos a través de la piel y de la respiración, es de 0.5 mililitros por kilo por hora. Por ejemplo, masculino de 70 kilos multiplicamos 70 por 0.5 por 8 por 10 o en el caso por 24, que es igual a 840 mililitros al día. En caso de que tuviera fiebre, es de 0.2 a 0.3 mililitros por kilo por hora, por cada grado que tenga por arriba de 38, por ejemplo. Fiebre de 40 grados es igual a 2 grados por arriba de 38 por 0.2 por 70 por 3 horas. Esto es igual a 84 mililitros en esas 3 horas que el paciente tuvo fiebre, mismas que deberán ser agregadas al cálculo estándar de 0.5. En caso de fístulas biliares, el gasto es de 800 a 1200 mililitros por día. En fístulas intestinales de 200 a 1500 mililitros por día, pero también puede haber pérdidas por sonda nasogástrica, en valores más o menos similares. Las diarreas tienen un alto rango en cuanto a volumen de pérdidas, podría ir desde los 500 hasta los 1500 mililitros o más. Dentro de las pérdidas renales tenemos una gran cantidad de líquido como la depuración de agua libre de electrolitos, que podría ser de hasta de 2000 mililitros en promedio en un paciente grave.
Por ejemplo, la fórmula para sacar el DALE por sus abreviaciones es igual al volumen urinario en mililitros, por lo que resulte de a 1 restarle el cociente del sodio más el potasio urinario entre el potasio sérico. Hay además pérdida de líquidos y electrolitos por mecanismos de afección hipotalámica, ya sea primaria o adquirida, y el ejemplo clásico es el traumatismo craneoencefálico, que al haber alteración directa al centro de la sed y la osmorregulación, podría causar trastornos del sodio. Las manifestaciones clínicas en la hipernatremia se dividen en dos: por un lado las neurológicas y por el otro las no neurológicas. Dentro del primer grupo tenemos letargia, debilidad, confusión, alteraciones del lenguaje, irritabilidad, nistagmos, mioclonías, crisis convulsivas o coma. Dentro de las no neurológicas están las secundarias a la depleción de volumen intravascular y son hipotensión ortostática, taquicardia, oliguria, mucosa oral seca, turgencia normal de la piel, axilas secas y pérdida de peso, entre otros. No hay ningún signo patognomónico de trastornos relacionados con el aumento del sodio en la sangre. Es más, si se llegara a presentar confusión, letargo, lo más probable es que se deba a hipoglucemia severa. En ese caso, solicitar una glucemia capilar urgente y, de ser positivo, corregir la cantidad de glucosa que se le está administrando al paciente. Por ejemplo, una destroza al 10% o al 50% para sacar el estado agudo. Y solo, ya de manera secundaria, pensar en un trastorno de los líquidos y los electrolitos, entre ellos los trastornos del sodio, sin ser específico si se trata de hipo o de hipernatremia. La hipernatremia se clasifica de acuerdo al tiempo de evolución: en aguda, si tiene menos de 48 horas de evolución, y en crónica, si tiene más. La importancia de este rubro radica en que 48 horas es el término en el que debemos corregir un trastorno de los líquidos para evitar una mayor comorbilidad. Dentro de la gravedad, tenemos que leve es de 146 a 150 mili equivalentes por litro, moderada de 151 a 159 y severa mayor a 160. La clasificación de acuerdo al estado del volumen sanguíneo es hipernatremia hipovolémica, euvolémica e hipervolémica. Para términos prácticos, la mayoría de los pacientes en cirugía serán hiponatremias hipovolémicas, ya que el paciente está deshidratado debido al aumento de los gastos extraordinarios, por ejemplo, fístula enterocutánea, fístula biliar, ileostomía, intubación, etc. El diagnóstico de hipernatremia se sospecha por la clínica y por laboratorio. En el primer caso, la historia clínica, vamos a encontrar los factores de riesgo que hagan que este paciente tenga mayor oportunidad de presentarlos. Por ejemplo, en caso de que tenga fístula biliar, fístula enterocutánea, esté intubado o tenga fiebre. Enseguida buscamos los datos que nos lleven a pensar sobre hiper o hipovolemia según corresponda. Todo por clínica: si hay edema, sed intensa, mucosa oral deshidratada, etc. Valorar el tiempo de evolución nos ayuda a ver la premura con la que debemos corregir el proceso. Debemos de tomar en cuenta el peso, la estatura y el volumen urinario. Dentro de los laboratorios debemos de tener el sodio sérico y el potasio urinario, así como el sodio urinario. Obviamente el sodio va a ser mayor de 145 milequivalentes por litro. Las generalidades del tratamiento de la hipernatremia consiste en corregir, por un lado, la causa desencadenante, claro está, si fuera posible, y por el otro, corregir el déficit de agua libre, más la reposición de pérdidas insensibles, más la administración de electrolitos basales y obviamente evitar la subsecuente pérdida de líquidos, también si esto fuera posible. Aunque existen varias fórmulas para corregir el déficit de agua, nunca corregir más del 10 a 12 miliequivalentes séricos en 24 horas, para evitar por un lado el edema cerebral y por el otro la mielolisis continua.
Por ejemplo, la primera fórmula es la fórmula clásica del déficit de agua. Es la única que vamos a desarrollar en este tutorial. También está la fórmula de Ádroguemas y el déficit de agua de acuerdo al peso con relación 3:1 mililitros por kilogramo. El método específico para corregir la hipernatremia con la fórmula clásica consiste en 4 pasos principales. El primero, calcular el déficit de agua. El segundo, ritmo de corrección de la hipernatremia. Tercero, reponer las pérdidas adicionales y corregir el potasio, el déficit o el requerimiento basal, según corresponda. Recuerde, nunca corregir más de 10 miliequivalentes séricos en 24 horas para evitar el edema o la amiloidosis pontina. Corregir la hipernatremia usando la fórmula clásica consiste en usar la fórmula del déficit de agua. Al sodio sérico entre el sodio ideal le vamos a restar 1, lo que resulte lo vamos a multiplicar por el porcentaje de agua corporal total por el peso. Por ejemplo, el agua corporal total en un hombre joven se calcula en 60%, en una mujer joven al 50%, mientras que si es un anciano se calcula al 40%. Para calcularlo ponemos 0.6, que en matemáticas es lo mismo que multiplicar por 60 y dividir entre 100. Y el peso que se toma como base es el peso ideal y no con el peso real. Este se calcula tomando en cuenta la estatura en centímetros menos 100. Ejemplo, caso clínico 1. Masculino de 47 años, una talla de 170 centímetros, peso de 90, operado por perforación de ilion terminal por probable salmonelosis. Tiene sed intensa, temblor fino, gastos de ileostomía de 552 en 24 horas. Si lo sacamos por hora corresponde a 23. Uresis de 912 mililitros en 24 horas, 38 correspondería por hora. El sodio urinario en 60 miliequivalentes, el potasio urinario en 30, el sodio sérico en 160 y el potasio sérico en 4.1. Lo primero que debemos de hacer es calcular el déficit de agua, sustituyendo la fórmula sodio real 160, sodio ideal 140, le restamos 1 por 0.6 por 70. Recuerden que calculamos por 70 debido a que el peso ideal en este paciente se calcula 170 menos 100. No se toma en cuenta los 90 kilos que tiene de peso. Para elegir la constante del porcentaje de agua corporal total, elegimos 0.6 debido a que se trata de un adulto joven. En caso de que fuera un anciano sería 0.4 o una mujer 0.5. Recuerden que en aritmética multiplicar por 0.5 es lo mismo que multiplicar por 50 y dividir entre 100. Reduciendo, el cociente de 160 sobre 140 es igual a 1.14 centésimas. Al restarle 1, nos queda 0.14 centésimas. Al multiplicarlo por 0.6, que es el agua corporal total, por el peso, que es 70, nos da un total de 5.99 litros. O lo que es lo mismo, 5.990 mililitros. Para conseguir óptimos resultados, recuerde, en aritmética es muy importante emular con exactitud la fórmula. Primero realice la división del sodio real entre el sodio ideal, es decir, 160 entre 140, y al resultado le resta 1. Es un error a 160 restarle 1 y después hacer la división entre 140. Asimismo, redondear números debe ser hasta el final del cálculo, no al inicio, ya que los resultados pueden verse alterados. Paso número 2. Calcular el ritmo de infusión, es decir, la velocidad a la que va a ser corregida la hipernatremia. El rango a corregir es amplio. De 160 miliequivalentes séricos lo debemos llevar a 140, que es el promedio normal. Al hacer la resta obtenemos 20 miliequivalentes a corregir, pero como no puedo pasar más de 10 miliequivalentes por día, lo divido entre 10 y esto me da como resultado 2 días, o lo que es lo mismo, 48 horas. En ese tiempo tengo que pasar 5.99 litros, casi 6 litros. Si lo redondeamos, tendremos que en 48 horas debemos de pasar 6 litros o 6.000 mililitros. Ahora, si quiero saber cuántos mililitros debo de pasar por hora, calculamos con una regla de 3.
6 por 1 entre 48 y esto nos da un resultado de 125 mililitros por hora. Aquí resultó muy sencillo redondear al inmediato superior, pero en caso contrario, por ejemplo, que hubiera salido 6.250 por día, me quedo con 6.000 mililitros solo para hacer una distribución más agradable y al concluir la reposición le agrego los 500 mililitros, 250 mililitros del primer día y los del segundo. Paso 3. A esos 125 mililitros por hora le vamos a reponer las pérdidas adicionales, por lo tanto, vamos a agregar las pérdidas insensibles, calculadas a 40 mililitros por hora. Es una constante, es de 30 a 40 sin importar el peso del paciente. Agregamos también la pérdida por ileostomía de 552, que corresponde a 23 mililitros por hora. Ahora calculemos la depuración de agua libre de electrolitos. Para ello vamos a sustituir la fórmula. Volumen urinario, en este caso son 38 mililitros, lo vamos a multiplicar por lo que resulte de a 1 quitarle el cociente del sodio urinario, 60, más el potasio urinario, 30, entre 160, que corresponde al sodio real. Sintetizamos, bajamos el 38 mililitros por bajamos el 1, y lo que resulte de restarle el cociente que fue 0.56. Esto nos da 0.4. Seguimos sintetizando. Ahora si multiplicamos 38 mililitros por ese 0.44 dará un total de 16.7. Vamos a redondearlo a 17 mililitros por hora. Si a esos 125 mililitros le agregamos las pérdidas insensibles, el gasto de ileostomía y la depuración de agua libre de electrolitos, tenemos un total de 205 mililitros por hora. Recuerde, no debe de agregarle la uresis, solo la depuración de agua libre de electrolitos. Para redactar las indicaciones tal como las indicamos en la hoja de enfermería, tenemos dos métodos. El primero resulta de poner 250 mililitros por hora por 48 horas en total, y así indicamos. Punto número 1, ayuno. Como es evidente que tiene mucho sodio, voy a dar una solución que no tenga sodio y para esto escojo la solución glucosada y así indico: glucosada al 5%, pasar 205 mililitros por hora con bomba de infusión. Segundo día, las mismas indicaciones que el primer día. Al término de la reposición debemos de tomar electrolitos séricos de control para un nuevo ajuste si fuera necesario. En el segundo método vamos a multiplicar 205 mililitros pero por 24 horas, ya que la normatividad nos exige indicaciones cada 24 horas. Y así desglosamos: 205 mililitros por 24 es igual a 4.920 mililitros. Si redondeamos, tenemos una cantidad de 5.000 mililitros. Ahora vamos a distribuir esos 5.000 en las 24 horas. Podríamos colocar una solución para cada 5 horas y al final podríamos agregar una solución para 4. Así tenemos 5, 5, 5, 5 son 20 horas y una de 4 igual a 24 horas. No vamos a administrar sodio debido a que lo que más sobra en el torrente sanguíneo es precisamente eso. El segundo día podemos colocar las mismas indicaciones que el primero. Recuerden que nos llevará 48 horas reponer el déficit total. Al término de las mismas vamos a tomar electrolitos séricos de control y si fuera necesario una nueva corrección. Ahora lo único que nos falta es calcular la cantidad de potasio que va a llevar el paciente. Si lo pusiéramos a requerimientos bastaría con 3 ámpulas para darle un requerimiento muy cercano a 1 miliequivalente por kilo por día. Ahora el problema será dónde distribuirlas. A mí me parece bien distribuirlas en la primera solución de cada turno, pero puede ser en la segunda de cada turno o en las 3 primeras. Lo único importante es que en 24 horas lleve los requerimientos calculados totales, en este caso 60 miliequivalentes. Probablemente estés observando que tiene una cantidad excesiva de glucosa, pero es la única solución que no tiene sodio y que además es isotónica. En caso de que el paciente fuera diabético, puede administrar esquemas de insulina con glucemia capilar. No le tenga tanto miedo a la hiperglucemia, como sí debería tenerlo a la hipoglucemia. Analice a detalle esta descripción, ya que es la que más va a utilizar en su práctica diaria. Asimismo, le invito a que lea el tutorial en PDF
que contiene información más precisa y detallada sobre el tema. Les recuerdo que deberá entregar la tarea por lo menos un día antes. Asimismo, lleve el registro de todas sus dudas y comentarios para analizarlas durante la clase. Los puntos a evaluar de la tarea son la entrega oportuna, el apego a la bibliografía y claridad en los conceptos. Esta tarea se sugiere realizarla en una hoja en blanco o hoja cuadriculada a lápiz para que le sea fácil corregir los errores. Asimismo, tome una fotografía y envíela por WhatsApp. No es necesario transformarla a Word o a PDF. Esto fue todo. Nos vemos en la clase.